Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos celebrando estos 50 días de alegría por la Pascua, por la resurrección del Señor. La Pascua no ha terminado y el signo de que estamos viviendo estos días de alegría es que tenemos acá el cirio encendido que representa a Jesús victorioso sobre el pecado y sobre la muerte. Estamos viviendo entonces esta Cuaresma festiva, la Pascua Florida, como se dice, que son estos 40 días hasta la ascensión del Señor. El día propio de la ascensión es el día jueves, lo vamos a celebrar el domingo que viene por una razón práctica, pero en realidad un jueves el Señor sube al cielo, segundo misterio de gloria que rezamos, y comienza la novena de preparación a Pentecostés. Esta homilía voy a tener que empezar pidiéndoles disculpas. ¿Por qué motivo? Primero porque se va a parecer quizá un poco a un elenco de avisos parroquiales, pero ya les voy a decir por qué es importante hacerlo. En segundo lugar, porque seguramente algunos van a volver a escuchar cosas que ya he venido diciendo últimamente, pero me parece importante repetirlo. Y tercero, espero que no salga demasiado largo. Pero bueno, los avisos son o esta especie de avisos, para tener un orden y una previsión. Los antiguos romanos decían serva ordinem et ordo servabit te. Conserva el orden y el orden te conservará. Entonces, ante las gracias que el Señor nos da, es importante prepararnos, que no nos sorprendan sin haber previsto. De hecho, la palabra providencia, que nosotros nos referimos al Señor, tiene la misma raíz que la palabra prudencia, que es aquella virtud
que debemos practicar y que justamente no debemos descuidar nunca. Entonces, bueno, ¿qué es lo que debemos prever? Este mes de mayo que estamos comenzando a transitar y que tiene, como decíamos, esta luminosidad de la Pascua, del misterio que estamos celebrando, pero que ha comenzado con la celebración de San José obrero, 1 de mayo, y que no por casualidad, sino por providencia, justamente ha sido el primer miércoles de mes, lo cual nos invita a recordar que la presencia de San José siempre tenemos que tenerla en cuenta, no porque sea silenciosa, José es el varón del silencio, debe pasar desapercibida. Entonces, no solamente en los días de la Navidad, donde quizá le prestamos más atención, sino siempre. Nos ayuda incluso el icono que está acá acompañando las celebraciones junto al altar. Entonces, bueno, José es aquel servidor fiel y previsor elegido por el Señor para acompañar los misterios. También el mes de mayo es el mes de María. Es una tradición relativamente reciente, si bien tiene 2 siglos o un poco más quizá, pero es poco tiempo para los 2000 años de historia de la Iglesia. Entonces, bueno, ¿por qué es el mes de María? Entre otras cosas, porque queremos ofrecerle a nuestra Madre el homenaje de nuestra devoción a modo de flores espirituales. Y son muchos los santos y personas piadosas que han fomentado esta práctica del mes de María, incluso con este hermoso cántico, venid y vamos todos con flores a María. Con flores a porfía, dice esta palabrita porfía, muy castiza del castellano, que es como una especie de competencia de amor, a ver quién se esmera más en ofrecerle los mejores regalos a la madre, pero sobre todo los regalos espirituales, las flores de las virtudes. Por eso también aquí en la nación mexicana, en este mes, es el Día de la Madre. ¿Por qué? Porque ante todo ponemos nuestra mirada en la Madre de la humanidad, la Madre del Salvador, que es la Virgen Santísima. Entonces, así como dice San Pablo, que toda paternidad desciende del del Padre de los astros luminosos, así también nosotros reconocemos que toda maternidad auténtica desciende como un agua de gracia del corazón inmaculado de la Virgen, que es Madre. Pero además de eso, este año quizá podemos esmerarnos más en vivir este mes de María por el regalo que la providencia nos ha hecho la semana pasada, que ha venido uno de los hermanos que ha estado en España, en la zona del Beato Francisco Palau y Cuer, que es uno de los patronos de Yplicea, y nos ha hecho llegar la providencia una reliquia de 1er grado del Beato. Y entre otras cosas, este santo carmelita, que era también exorcista y misionero, era un gran devoto de la Virgen, y entonces él promovía esta práctica del homenaje a Nuestra Señora, insistiendo en esas flores espirituales que son las virtudes. Entonces, por eso es importante tener esto en cuenta. Bueno, primer miércoles, primer jueves eucarístico, primer viernes, que es dedicado a honrar al corazón de Jesús, y ha coincidido en este año, el primer viernes de este mes de mayo, con la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que es una fiesta muy importante para nuestra vida espiritual. ¿Por qué? La Iglesia, el misterio inagotable de Cristo, quiere que lo meditemos constantemente y en distintos contextos. Pensemos que, por ejemplo, en la Cuaresma siempre el segundo domingo se contempla la transfiguración del Señor. ¿Por qué? Porque en ese contexto penitencial de la Cuaresma quiere que elevemos la mirada y veamos la luz hacia la cual nos encaminamos. Y ese misterio vuelve a celebrarse el 6 de agosto. Bueno, así también la cruz que nosotros vivimos, el misterio de la pasión del Señor el Viernes Santo, es en un contexto de dolor, de aflicción, que no nos permite mucho regocijo. Al contrario, como corresponde, acompañamos al Señor en su sufrimiento. Incluso se despoja totalmente de adornos, el altar, el templo, y estamos verdaderamente de luto. Sin embargo, nosotros sabemos que la cruz
es un árbol de vida y por eso la Iglesia quiere festejarlo también con regocijo. Y hay dos fechas en el calendario litúrgico. En el calendario universal actual se celebra el 14 de septiembre la exaltación de la cruz y al día siguiente a Nuestra Señora de los Dolores. Pero quizá, supongo yo, por el hecho de que se superpone a las fiestas patrias de la nación, el episcopado ha pedido a la Santa Sede que se conserve la antigua fecha, el 3 de mayo, que en muchos lugares, en muchas naciones se sigue celebrando, y que antiguamente se conocía con el nombre de la fiesta de la Invención de la Cruz. ¿Qué significa invención? La palabra latina, invenio, encontrar, recuerda aquel año 326, cuando Santa Elena, una gran santa, madre del emperador Constantino, que aprovechando su situación de ser la madre del emperador victorioso, dirige los trabajos en Jerusalén para rescatar los lugares santos y las reliquias del Señor. Piensen cuánta devoción tenemos nosotros, debemos tener al misterio de la encarnación, a todo aquello que ha tenido contacto con la humanidad adorable del Salvador y los lugares, la tierra santa que ha sido elegida por el Señor. Por eso entonces de la época de esta santa se conserva hasta el día de hoy las reliquias, incluso el templo en el cual en Roma se conservan estas reliquias de los clavos, la corona de espinas y todo lo demás. Entonces, la Santa Cruz que es exaltada y por eso esta fecha del 3 de mayo. Unos 3 siglos después va a ocurrir un episodio que un rey persa se lleva las reliquias de la cruz y luego se las rescatan y vuelven a ser llevadas a Jerusalén y este es el motivo histórico de la segunda fecha, ¿no? Del 14 de septiembre. Pero al margen de estos momentos históricos, es importante que la cruz, que es la gloria del cristiano, San Pablo dice, yo no me gloriaré sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, sea para nosotros motivo de consuelo, de alegría y de fortaleza, de una alegría misteriosa, porque es el dolor, y sin embargo real, porque justamente decimos el árbol de la cruz es un árbol fecundo. Entonces pensemos en el Vía Crucis, cuando Jesús va llevando ese pesado madero de la cruz y las santas mujeres lo compadecen y entonces Jesús dice, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque si con el árbol verde hacen esto, con Cristo, que es fuente de vida, ¿cuánto más será con el árbol seco, que somos nosotros cuando no tenemos la vida de la gracia? Pero justamente al ser injertados en Cristo, que es la vid verdadera, y al participar de la vitalidad de la cruz, nosotros recibimos esa vida nueva de la gracia. Por eso es que justamente la cruz tiene que ser objeto de nuestro amor, de nuestra devoción, incluso para consuelo y para paz del alma. Y decíamos que es una coincidencia providencial del primer viernes que nuestra devoción le dedica a honrar al corazón de Jesús, porque estamos en el jubileo de las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. Se cumplen 350 años de aquellas manifestaciones y el jubileo ha comenzado en diciembre pasado, el 27, fiesta de San Juan, apóstol y evangelista, y se va a extender por 1 año y medio hasta el 25 de junio del año que viene. O sea que tenemos un margen amplio de tiempo, pero cuidado, no nos descuidemos, tengamos atención y devoción para aprovechar las gracias que el Señor concede en estos años jubilares. Y no porque sean abundantes y en cierto modo se vayan superponiendo, vamos a pensar que son cosas de poco valor. Al contrario, tenemos que agradecer a la providencia divina este desborde de gracias, porque está este jubileo, este aniversario, el próximo año será también jubilar, el 2025, y así otros años que estamos transitando, jubileos de santos, de San Francisco de Asís, los 800 años, que un super jubileo, súper extendido, desde 2023 al 2026, y que
tiene que ver también con la vida espiritual de esta familia religiosa de Yplisea. ¿Por qué? Porque además de ser uno de los más grandes santos de la historia de la Iglesia, es el padre espiritual de nuestro querido Padre Pío, franciscano, capuchino, y justamente se dice que incluso externamente San Francisco de Asís ha sido el santo más parecido a Cristo, no solamente por el hecho de que es el primero del cual consta históricamente que tuvo los estigmas, como luego el Señor se los concede al Padre Pío, sino también por muchos otros detalles de su vida. De paso, en este mes de mayo, pensemos, y estamos diciendo que parecía una serie de avisos, ¿no? Es el mes del cumpleaños del Padre Pío, 25 de mayo, así que entonces tenerlo en cuenta. Solemos tener en cuenta septiembre porque es su nacimiento a la eternidad, al cielo, pero también honramos, sobre todo en los santos, el día de su natividad para este mundo, porque se podría decir que ahí comienza el camino de santidad de cada uno de ellos. Entonces, bueno, sobre todo, remarcar el jubileo del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, conocer y practicar esta devoción los 9 primeros viernes, y además también coincide con los 150 años de la consagración del Ecuador, que tiene el privilegio de ser la primera nación del mundo en haberse consagrado al Sagrado Corazón, por obra de este gran hombre cristiano que fue el presidente Gabriel García Moreno, que incluso pagó con su vida este gesto de devoción al corazón de Jesús, y que no fue improvisado su gesto, sino que lo preparó con mucho esmero, y que incluso había sido anunciado, profetizado por la misma Virgen, que se lo reveló a esta venerable religiosa, la Madre Mariana de Jesús Torres, en el Real Convento de Quito, y que refiriéndose a este presidente dice: un varón cristiano consagrará la nación al Sacratísimo Corazón de mi Hijo y recibirá la palma del martirio. O sea, fíjense, la misma Virgen da el título de mártir a este hombre, así que bueno, Dios quiera que pueda ser canonizado, no significa que desde el origen de su vida haya sido perfecto, ha habido santos que han tenido que recorrer un largo camino de purificación y de cultivo de las virtudes, pero han culminado en una asimilación a Cristo, que es el divino modelo. Entonces, bueno, la misma Virgen, refiriéndose a este hombre que siglos después vendría y haría esta consagración, utiliza estos términos: varón cristiano, y recibirá la palma del martirio. Así que bueno, no le podemos discutir a la Virgen el valor espiritual de este hombre, pero al margen de eso, el hecho de la consagración, que fue hecho un 25 de marzo del 1874, y bueno, nada es casualidad, por eso insisto en el prever, organizarse, prepararse. El 25 de marzo es una fecha muy significativa para muchas personas y comunidades, y es el aniversario de fundación de Yplisea, que 16 años es poco, nada en comparación con los 2000 años de la Iglesia, ¿no? Y sin embargo, bueno, se han cumplido, se van cumpliendo, pero remarco este hecho de esta coincidencia, porque como saben, para la comunidad, para el instituto, también Ecuador de alguna manera está en la perspectiva de su camino providencial, porque allí se ha abierto la posibilidad de una nueva fundación, y por de pronto está ya la Tercera Orden también presente, así que hay un vínculo espiritual para que lo tengamos en cuenta. Pero sobre todo también dentro de este considerar el mes de mayo, mes de María, tenemos el próximo lunes, el 13 de mayo, que es un aniversario que siempre lo tenemos que festejar con mucha alegría, la primera aparición de Nuestra Señora a los 3 pastorcitos, después de haber sido preparados el año anterior por las apariciones del ángel, que está allí representado en los iconos que acompañan el icono mayor de Nuestra Señora. Entonces, bueno, ese 13 de mayo que de alguna manera inicia una etapa nueva para la Iglesia y para la humanidad, con esta invitación del corazón de nuestra Madre a la oración, a la conversión, a la penitencia, pero sobre todo haciendo las promesas de su amor, la promesa de un tiempo de paz que le será concedido a la Iglesia y por el cual nosotros debemos rezar y esmerarnos para que se haga realidad.
Entonces, por eso también todo lo que hagamos, lo que se va a hacer, y vamos a compartir los avisos con lo que va a dar el hermano Juan Francisco al final, así que yo no voy a dar todos los detalles, pero el próximo lunes 13 de mayo justamente va a estar esta peregrinación en honor de Nuestra Señora, y ya estamos en plena novena, en la novena para el 13 de mayo que comenzó ayer. No es coincidencia, este año, primer sábado de mes, dedicado justamente a desagraviar al corazón inmaculado, como la misma Virgen con Jesús, que se manifiesta como niño, se lo pide a Sor Lucía allí en el convento. Así que entonces, bueno, como decimos, vamos allí repasando todo este desborde de gracias que el Señor nos va concediendo. Y ya cuando estemos preparándonos para esta fiesta de la Virgen, ya vamos a estar en la novena de Pentecostés. La primera novena de la historia de la Iglesia, en cierto modo la más importante, como nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. La Virgen perseveraba, los apóstoles, perdón, perseveraban en la oración junto con María, la madre de Jesús, y simbólicamente estos 9 días de gestación de la Iglesia, luego del misterio de la ascensión de Cristo, representan también como la maduración del cuerpo de la Iglesia, así como durante 9 meses la humanidad santísima del Salvador fue albergada como en un sagrario en el cuerpo inmaculado de la Virgen desde la Anunciación hasta el día de la Natividad. Entonces, bueno, esta novena no significa que tengamos que hacer, bueno, entonces voy marcando, tengo que hacer sí o sí todos los rezos, las novenas. No, la vida de piedad no tiene que ser un agobio de un mero cumplimiento. En algunos momentos podemos hacer con más tranquilidad una oración, una novena, lo que es eso, lo que el Señor nos vaya inspirando, o también lo que nuestro mismo tiempo nos vaya permitiendo. De hecho, algunos de ustedes, los que están acá presentes y los que siguen también las celebraciones, están haciendo su preparación a la consagración a la Virgen, y sobre todo aquellos que la están haciendo por primera vez, no se descuiden de hacer bien esa consagración, no por andar desparramándose en otras devociones y en otras oraciones que son muy santas y muy importantes, van a descuidar esto que, repito, para aquel que vaya a hacer por primera vez su consagración, es un momento muy importante, porque San Luis María Griñón de Montfort dice que es una renovación de la consagración que hemos hecho por nuestros padrinos el día de nuestro bautismo. Entonces, bueno, es importante esta preparación de la consagración. Entonces, bueno, como ven, varios acontecimientos, los de la Virgen, Pentecostés, la celebración de la Ascensión, incluso esto es lo que de alguna manera va iluminando los otros acontecimientos o actividades que vamos teniendo, como acá en el santuario el retiro de formación, que es el tercer sábado, así como los primeros jueves son también los días de adoración y oración aquí en la capilla inferior, donde es importante también poder venir y adorar a Jesús verdaderamente presente. Y todo esto también, los acontecimientos más amplios, como las elecciones políticas, sociales que va a haber aquí en México en menos de un mes. Ya estamos en la cuenta regresiva. Y en esto, no se asusten porque no voy a hablar de cosas políticas por 2 motivos. Primero, porque no las sé mucho, estoy casi recién llegado de Argentina, de mi país, así que bueno, no tengo mucho conocimiento como para hablar. Segundo, tampoco corresponde que uno hable de los detalles, pero sí recordar que Cristo Rey debe reinar en cada corazón y debe reinar también en la sociedad, porque es el único camino para la paz y la prosperidad. Y cuando Pilato le pregunta a Jesús en plena pasión, ¿tú eres rey? Jesús le dice, sí, yo soy rey, y yo para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Por eso, históricamente, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús es también la devoción a Cristo Rey. Y entonces Cristo quiere reinar sobre el mundo entero, sobre toda la humanidad, como lo mostraba hoy la lectura, la primera del libro de los Hechos, como el mensaje de salvación debe llegar a todos, judíos y paganos, y por eso el Salmo incluso celebra que todas las naciones conocen la justicia de Dios que se revela. Entonces todos estamos llamados a someternos a Cristo, que no es un imperio de opresión el suyo, sino un imperio de paz, de verdad, de amor y de justicia.
Entonces, por eso, incluso a los pastorcitos de Fátima, tan sencillos y tan ignorantes, la Virgen les dice que va a venir a pedir la consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón. Y ellos ni sabían que era Rusia, pensaban que era una señora mala que se tenía que convertir, y sin embargo, bueno, esta nación poderosa, humanamente hablando, y que sin embargo la Virgen quiere que también en esa y en todas las naciones reine su Inmaculado Corazón y reine el Sagrado Corazón de Jesús para bien de la humanidad. Y le promete, les ofrece a los pastorcitos o a la humanidad entera a través de ellos la paz, y le dice: la guerra que está en este momento, la Primera Guerra Mundial, año 1917, va a terminar, los soldados van a volver a la casa, pero si la gente no se convierte y no reza, habrá una guerra peor. O sea que la Segunda Guerra Mundial podría haberse evitado, entre comillas, muy fácilmente. ¿Con qué? Con oración, respondiendo a la invitación de la Virgen. Nosotros examinamos los manuales de historia y nos dicen: era inevitable la Segunda Guerra Mundial. Miren el siglo XIX, la interacción de las naciones, Prusia, Alemania, Francia, Austria y todo lo demás. Era imposible que no haya Segunda Guerra. Para Dios no hay nada imposible, no hay fatalidad, sino que Él con su providencia guía los acontecimientos. Lo que pasa es que Él nos ha hecho libres y lo que Dios va concretando depende también de nuestra respuesta libre, que debe ser una respuesta de amor. Entonces, ¿qué debemos pedir? Que Cristo reine, y no hay ningún acontecimiento inevitable. Nada puede oponerse al amor y al poder infinitos de Dios. Por eso, lo malo que suceda es por nuestra debilidad, nuestra pereza, nuestra falta de confianza, nuestra falta de constancia. Entonces, la oración todo lo puede. Por eso Jesús asegura en el Evangelio: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Entonces, especialmente en este mes de preparación a ese acontecimiento que es importante, porque también el orden social es importante para la vida del cristiano, y por eso el mismo Jesús, no solamente en el Evangelio, sino a lo largo de la historia de la Iglesia, cuando elige sus mensajeros, quiere que los soberanos reconozcan el poder y el dominio de Cristo, que, repetimos, es un mensaje de amor, es un dominio de misericordia. Por eso, ya en aquel año 1689, le encargaba a Santa Margarita María de Alacoque que le mande un mensaje al poderoso rey Luis XIV de Francia y que haga grabar en sus estandartes la figura del Sagrado Corazón. No sabemos con certeza si el mensaje llegó al rey. El hecho es que eso no se cumplió, no se hizo, no se atendió al pedido del corazón de Jesús. Y exactamente 100 años después ocurría la terrible Revolución Francesa, que es una enorme catástrofe que también ha sido un hito, pero un hito negativo en la historia de la humanidad, sobre todo en la época moderna. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Atender a la voz del buen pastor, atender a la voz de la madre y confiar en el poder de la oración. Entonces, rezar y hacer rezar. Ese es nuestro compromiso. Así que bueno, estos eran los avisos y no voy a comentar las lecturas que son hermosísimas. Realmente lamento mucho no poder hacer un comentario espiritual por cuestiones de tiempo. El padre Jorge el domingo pasado, comentando el inicio de este capítulo 15 de San Juan, dio una muy linda homilía que la pueden encontrar no solamente en el Facebook de la Tercera Orden, sino en Spotify, porque realmente, bueno, muy hermosamente él ha ido desglosando estos versículos iniciales. Hoy continúa este capítulo 15, donde Jesús incluso nos da el mandamiento nuevo del amor. 2 veces dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. La medida del amor es el corazón de Jesús, y lo repite 2 veces Jesús, e incluso en la primera carta escuchábamos esa especie de definición de la esencia divina que dice: Dios es amor. Realmente son hermosos estos textos del apóstol que reposó su cabeza sobre el pecho de Jesús, escuchando sus latidos divinos para revelarnos su intimidad. Son textos que podríamos decir sencillos en este sentido. La palabra de Dios
toda la palabra de Dios tiene una profundidad infinita, pero hay párrafos o textos que a veces nos cuesta un poco más entender. Acá no se trata tanto quizá de entender, porque entendemos básicamente lo que es el amor, lo que es permanecer en Jesús, pero es dejarnos transfigurar por su gracia, entregarle nuestro propio corazón, nuestra voluntad, y dejarnos que Él nos guíe como el buen pastor que es. Entonces, bueno, que ustedes puedan, repasando las lecturas, estas palabras de Jesús en el Evangelio, poder profundizar este mensaje, este llamamiento del amor del corazón de Jesús. Y en la vida práctica, prever. Como decíamos, San José es el varón previsor, invoquemos su intercesión. María Santísima, que en las letanías es llamada Virgo Prudens, Virgen prudente, Virgen previsora, mucho más que aquellas vírgenes prudentes de la parábola que llevaron aceite para no quedar a oscuras. El corazón de nuestra Madre está lleno de luz, de la luz de la gracia, de la sabiduría y también del buen tacto, del buen criterio, de prepararse para los acontecimientos divinos y poder entonces ser fiel a aquello que el Señor le pide. Así que entonces que nuestra auténtica devoción a la Sagrada Familia, a San José y la Virgen, nos lleven a prepararnos para que seamos instrumentos del amor de Dios y no solamente para nuestro propio bien, crecimiento de cada uno, sino también para ayudar a los hermanos, anoticiándolos, invitándolos, insistiéndoles, ayudándoles a acercarse a Jesucristo, buen pastor, médico del alma, que con su misericordia quiere renovarnos. Ave María Purísima.